Sigue pareciendo un proyecto imposible. Sin embargo, el túnel ferroviario entre Europa y África, España y Marruecos, va sumando etapas y avanzando, y tras la elección de ambos países, junto con Portugal para el Mundial de Fútbol de 2030, parece ir más en serio que nunca, a pesar de su extrema dificultad y altos costes. Recientemente se conocía que se siguen dando avances, por pequeños que sean, para hacer realidad esta mega obra tras nuevos encuentros de los representantes del Comité Mixto Hispano-Marroquí del proyecto, con el propósito de que se finalicen los estudios técnicos y las exploraciones y así poder pasar a la fase de construcción. Unos avances todavía tibios, pero que parecen ir consolidando lo que hasta hace poco parecía un gran castillo en el aire. Si bien queda mucho por ir logrando, pues todo hace pensar que este no será viable sin un claro compromiso inversor de la Unión Europea. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sin embargo, lo que ya se ha dejado claro es que las informaciones que se dieron meses atrás de que las obras podrían empezar en 2025 y estar listas en 2030 son simplemente imposibles, ya que los plazos de cualquier proyecto son mucho más largos, y aquí hablaríamos de una infraestructura sumamente compleja ya en las fases iniciales y que una vez echen a andar los trabajos no llevarían solo 5 años. Además, los estudios previos aún no están finalizados, si bien en los últimos meses se han dado avances muy significativos y parece que la voluntad de los gobiernos español y marroquí, esta vez sí, es más decidida que nunca. Los gobiernos de Rabat y Madrid buscan dar celeridad al próximo encuentro de su comisión mixta, que de acuerdo con una agenda específica deberá realizarse este mismo mes, y donde tras el encuentro entre los ministros de infraestructuras de ambos países en el pasado marzo, se acordó elaborar una hoja de ruta que permita evaluar los estudios realizados en este contexto y ultimar la concepción de un proyecto calificado como estratégico. Otro punto que se espera que se definan es a nivel jurídico y, por supuesto, la financiación del propio túnel, que cuenta con un importante apoyo internacional, incluido el de Estados Unidos, y la más que presumible aportación de la Unión Europea. Un túnel, recordemos, submarino para unir ambos países que se remonta a nada menos que 1930 y que resurgió a comienzos de la década de 1980, sin éxito en ninguno de los casos, pero que ahora sí parecen decididos a construirse a pesar del coste, dificultades y polémica que rodearía el proyecto. Un túnel que en su parte submarina abarcaría 28 kilómetros, más el recorrido ya en tierra a ambos lados, y que podría llegar a ser de unos 40 kilómetros en total, uniendo las redes ferroviarias de España y Marruecos, con la posibilidad de transportar hasta 12,8 millones de pasajeros al año, reduciendo los tiempos de viaje entre Madrid y Casablanca a unas 5 horas y media, proyecto que, te recuerdo, tienes detallado en otro vídeo del canal. Las claves para que ahora esté de nuevo sobre la mesa son la nueva era de relaciones entre ambos países y, en especial, la idea de que empresas españolas entren en los concursos que están por delante en el país africano, donde entre el Mundial de 2030 y las obras de transporte en planes, muchas empresas del sector optarán a jugosos contratos, donde podrían partir entre las favoritas. Veremos si también las del propio túnel, si es que finalmente acaba haciéndose realidad, cosa todavía que está por ver, más aún teniendo en cuenta la magnitud de la obra y los nuevos tiempos que parecen ir llegando, donde la austeridad, el control del déficit o el aumento del gasto militar pueden cercenar severamente proyectos de gran magnitud como este, por lo que veremos cómo acaba la cosa. Lo que está claro es que el túnel entre España y Marruecos seguirá dando mucho que hablar y seguiremos muy pendientes de posibles avances. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.